Bendecido día tengan todos ustedes, hermanos. Espero en Dios y se encuentren muy bien. De antemano, reciban un cordial saludo de nuestro párroco Rodolfo Morillón y de nuestro presbítero Ricardo Ramírez. Como bien sabemos, ayer domingo 15 de noviembre celebramos la Jornada Mundial de los Pobres. Y durante esta semana vamos a reflexionar, hermanos, este tema tan importante. Cada día vamos a pasar cápsulas para ir meditando, reflexionando. Dice, tiende tu mano al pobre. Vamos a ir a ver a la luz de los ojos, qué es lo que quiere el Señor de nuestra parte para hacer con nuestros hermanos los más pobres. Vamos a ver, aquí tenemos una presentación y dice, el COVID-19 y los pobres cada vez más pobres. En el año 2020, en la pandemia del COVID-19 y sus efectos personales y sociales, han evidenciado la fragilidad y el engaño de este llamado cambio epocal, en el cual, con su pretendida transformación antropológica, ha negado la primacía del ser humano y nos ha afectado a todos en nuestro país y en el mundo, al evidenciar el nefasto escenario de la pobreza y de la miseria. Y es que el pobre y quien vive en la miseria suele estar marginado de los distintos núcleos sociales, económicos, políticos y culturales, lo cual resulta doloroso desde una percepción humanitaria, pero suele este dolor ser más intenso cuando esta marginación se convierte en enfermedad y muerte. Todos los hombres nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Conviene saber, sin embargo, que no todos nacen en las mismas condiciones, ni se desarrollan en el mismo grado, ni se reproducen con la misma abundancia, ni mueren con las mismas asistencias. Hasta sus enfermedades, con ser iguales, son bien distintas, pues distintos son, en cada caso, los medios para vencerlas. La pobreza no solo es una condición económica y social, sino también una disposición interior, una actitud del alma, lo cual le convierte en un valor al manifestar desprendimiento y libertad en torno a la materia, lo mismo que genera actitudes de solidaridad. Es por ello que la pobreza es para el cristiano un valor, mientras que la miseria ni puede ser valor, ni es cristiana, ni es evangélica, ni es virtuosa. Dispongámonos a ser al más pobre entendido que el servicio al pobre brota del amor a Jesús y se convierte en expresión de nuestro amor a Él. Opción preferencial por los pobres. La pobreza siempre asume rostros diferentes que requieren una atención especial en cada situación particular. En cada una de ellas podemos encontrar a Jesús, el Señor que nos reveló estar presentes en sus hermanos más débiles. Aquí vemos este dibujo, hermanos, cómo un hermano comparte sus zapatos. Me imagino que ha de ser como un indigente que no trae zapatos. Pero bueno, hermanos, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Nos adentramos en uno de los mayores retos de nuestra fe, confiar que un día los pobres serán bienaventurados, los que lloran consolados, los que tienen hambre saciados. Dispongamos nuestro corazón
para este momento de reflexión cristiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, en esta bendita mañana te pedimos que abras nuestro corazón, que estemos atentos a tus palabras. Tú que tanto nos amas y que nos provees, ayúdanos a compartir con nuestros hermanos. Ayúdanos, nuestro Señor Jesús, a ver tu rostro en el más pobre, en el desvalido, en el enfermo. Ayúdanos siempre a no ser indiferentes a estas necesidades, a verlos como hermanos, porque tú nos redimiste con el Padre y ahora todos somos hermanos. Mamita María, tú que siempre estás al pendiente de tus hijos, ayúdanos nosotros a vernos como hermanos y a estar pendiente del prójimo, del más pobre, del más necesitado. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver. Abre los ojos. ¿Quiénes son los pobres? No está de más empezar por algo que muchas veces se da por conocido, pero que no debería darse, por supuesto. Es necesario que aclaremos de entrada quiénes son esos pobres. Hay que entender, lo de pobres es un sentido real y no un sentido metafórico. Son los que sufren una carencia económica fundamental, los que están privados de los bienes materiales necesarios para llevar una existencia digna. Se trata, en primer lugar, de un fenómeno colectivo. El pobre no es ante todo un individuo, un caso aislado y particular, aunque está claro que una persona pobre constituye un verdadero drama humano y familiar. Sin embargo, debemos de descubrir que esa persona forma parte de una realidad, de un carácter colectivo que afecta a millones de seres humanos. En segundo lugar, los pobres son el resultado de un proceso conflictivo. No constituyen un hecho natural, sino producido, provocado. En ese sentido, es más apropiado hablar de empobrecidos, en cuanto que han sido reducidos a esta situación, que padecen y son mantenidos en ella por la fuerza. Los pobres son clases dominadas y explotadas. En ese aspecto, la mejor manera de entender el hecho de la existencia de los pobres es entenderla dialécticamente, en el sentido de los pobres existen porque existen estructuras de explotación y exclusión de los pobres. Los mismos mecanismos que explican la creciente riqueza de algunos países o de algunas clases sociales dentro de los países son los mecanismos que generan la pobreza en otros países u otras clases sociales. Podemos, pues, afirmar que la misma existencia de los pobres está exigiendo la búsqueda de otras formas de organizar la sociedad. Por eso es preciso descubrir que la verdadera solución pasa por la transformación del sistema social vigente a partir de los propios interesados, los pobres. No se trata solo de que los ricos de este mundo puedan dar a los pobres la posibilidad de desarrollarse, como se pensaba hace algunas décadas, sino que estamos ante una verdadera situación
de liberación histórica, sobre todo al comprobar que la pobreza tiene una dimensión planetaria, lo cual significa que la solución solo puede tener también una dimensión mundial. Es la conclusión lógica de todo lo anterior. Solo existe una solución, una nueva distribución a nivel internacional de la riqueza social. En México hay 2.2 millones de personas que se encuentran en el estrato socioeconómico de la clase alta. Poseen la gran mayoría de los bienes, riquezas, propiedades. Un total acceso a los servicios básicos, movilidad y un sinfín de privilegios en este país. Pero la contracara es difícil de asimilar. A partir del 2020 habrá ahora 62.25 millones de mexicanos en pobreza, es decir, 10 millones de personas más en situación precaria. Bueno, hermanos, para reflexionar. Señala hechos concretos que sean significativos de cómo estás viviendo en estos momentos la solidaridad efectiva con los pobres. Hechos que pongan de relieve el aburguesamiento y la falta de solidaridad con los pobres. Asimismo, hechos en que se vea si nuestra comunidad cristiana favorece la solidaridad con los pobres y la comunión de bienes. Poco a poco vamos a ir discerniendo, hermanos. Mira como Jesús. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, como de costumbre, a la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues así es, hermanos. Jesús está lleno del Espíritu Santo, el ungido, el Hijo de Dios. Vemos cómo se acaba de cumplir este pasaje que Isaías 61 había dicho. Vendrá a traer buenas noticias a los oprimidos, sanará a los enfermos, librará a los cautivos. Vemos ese Jesús que está preocupado y que los primeros son los pobres. Él dice: yo vine por los pobres, yo vine por los enfermos a sanarlos. Son los enfermos los que necesitan al médico, ¿verdad?
Son los enfermos los que nos necesitan a nosotros, hermanos. Tengamos mirada de Jesús ante los pobres. Tengamos esa mirada de Dios amoroso ante los pobres. Recuerden, hermanos, que todo lo que tenemos es providencial y es para compartir con nuestros hermanos. No nos sintamos poderosos porque tengo mucho, merecedor de lo que tengo. No, hermanos, en realidad no somos merecedores de nada, pero Dios, en su infinito amor, nos provee. ¿Para qué? Para compartir con nuestros hermanos. Hay que salir de nosotros mismos para estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Veamos a Jesús en esos rostros de pobreza, en ese rostro del que sufre, en ese rostro del que está enfermo. Estemos atentos a cada una de estas situaciones. El magisterio de la Iglesia. La opción preferencial por los pobres. La Iglesia quiere hacer una opción preferencial en favor y para los pobres. Resulta pues normal que en la Iglesia haya irrumpido la realidad de los pobres. Ya San Juan XXIII, a comienzos de los años 60, en el entorno de la celebración del Concilio Vaticano II, había percibido el despertar de las clases trabajadoras y su irrupción en la historia reciente de la humanidad y la calificó al lado de los movimientos de independencia de los pueblos colonizados por el Occidente y de la emancipación de la mujer como un verdadero signo de los tiempos en nuestra época. En el concilio y en los años posteriores se empezó a formular la idea, la Iglesia de los pobres, y en los últimos 20 años se ha hablado y se ha escrito de ello profusamente. Ciertamente, estamos ante uno de los hechos importantes del tiempo del concilio, y han sido la Iglesia pobre del tercer mundo las que han introducido en la vida y en la reflexión de toda la Iglesia el tema de la opción por los pobres. Evangelii Gaudium. Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica, antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga su primera misericordia. Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener los mismos sentimientos de Jesús. Inspirada en ello, la Iglesia hizo una opción por los pobres, entendida como una forma especial de primacia en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Esta opción, enseñaba Benedicto XVI, está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Así es, hermanos, el compartir no empobrece, al contrario, nos enriquece. Papa Francisco. La pandemia ha dejado al descubierto la fácil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo y el virus. Si bien
No hace excepción entre las personas. Ha encontrado en su camino devastador grandes desigualdades y discriminación y las ha incrementado. Por tanto, la respuesta a la pandemia es doble. Por un lado, es indispensable encontrar la cura para un virus pequeño pero terrible, que pone de rodillas a todo el mundo. En el otro, tenemos que curar un gran virus, el de la injusticia social, de la desigualdad de oportunidades, de la marginación y de la falta de protección de los más débiles. Es en esta doble respuesta de sanación hay una elección que según el Evangelio no puede faltar. Es la opción preferencial de los pobres. La opción preferencial de los pobres está en el centro del Evangelio y el primero en hacerlo ha sido Jesús. Él, siendo rico, se ha hecho pobre para enriquecernos a nosotros. Se ha hecho uno de nosotros y por esto en el centro del Evangelio, en el centro del anuncio de Jesús, está esta opción. Hermanos, quitémonos ese virus, pero de la indiferencia, ese virus de falta de amor hacia los pobres, hacia ese hermano que pide muchas veces limosna. Vamos a quitarnos ese virus de esa indiferencia. Cristo mismo, que es Dios, se ha despojado a sí mismo, haciéndose igual a los pobres, y no ha elegido una vida de privilegios, sino que ha elegido la condición de siervo. Se aniquiló a sí mismo, convirtiéndose en siervo. Nació en una familia humilde y trabajó como artesano. Así es, hermanos, nosotros que decimos que Cristo es nuestro Maestro, que Cristo es nuestro Señor, pues sigamos esos pasos de nuestro Maestro, esos pasos de nuestro Señor. Estamos próximos a festejar la fiesta de Cristo Rey, que promulgamos que es nuestro Rey. Pues vamos a hacer lo que ese Rey nos dice. Estén atentos a los pobres, pónganse a servir a los pobres. Seamos como Cristo. Nos ponemos en acción, a actuar. La palabra de Dios va más allá del espacio, del tiempo, de las religiones y de las culturas. La generosidad que sostiene al débil consuela al afligido, alivia los sufrimientos, devuelve la dignidad a los privados de ella. Es una condición para una vida plenamente humana. La opción por dedicarse a los pobres y atender sus muchas y variadas necesidades no puede estar condicionada por el tiempo a disposición o por intereses privados, ni por proyectos pastorales o sociales desencarnados. El poder de la gracia de Dios no puede ser sofocado por la tendencia narcisista a ponerse siempre uno mismo en primer lugar. Mantener la mirada hacia el pobre es difícil, pero muy necesario para dar nuestra vida personal y social la dirección correcta. No se trata de emplear muchas palabras, sino de comprometer concretamente la vida, movidos por la caridad divina. Así es, hermanos, no es fácil, pero con el amor que Dios nos tiene, podemos compartir también ese amor con nuestros hermanos. Pidamos Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a actuar, a hacer el bien. Estemos siempre en oración
para poder actuar hacia nuestros hermanos. Salgamos de nosotros mismos. Vamos a darnos a los demás. Jesús se dona a cada uno de nosotros. Jesús se hace pequeño para darse a cada uno de nosotros. Seamos como Jesús. Demos a los demás de lo que tenemos. Así es, hermanos. Recordemos cómo Cristo estaba en medio de esos enfermos, en medio de esos paralíticos, en medio de esos leprosos. Y muchas veces Él era juzgado, porque antes decían que eran impuros. Y muchas veces Jesús era juzgado como impuro por estar al pendiente de los enfermos. Eso es lo que nos enseña el Señor. Todos somos hijos de Dios. Todos estamos en esa dignidad que Dios nos da por ser sus hijos. Vamos a ser como ese Jesús, en medio de los pobres, en medio de los enfermos, a actuar en su favor, desprendernos de lo que Dios nos da para compartirlo con ellos. Seamos empáticos, pongámonos en sus zapatos, pero sobre todo hay que actuar, hermanos. Los pobres no han de ser solo los destinatarios, sino que toda la pastoral de la Iglesia ha de hacerse desde la perspectiva del pobre. Cuando se habla de opción preferencial, se debe superar todo paternalismo, toda actuación que venga de arriba, de un lugar superior. Por eso, la mejor forma de vivir la opción preferencial es no solo actuar para y desde los pobres, sino intentar actuar con ellos, porque actuar con ellos significa ponerse a su lado, junto a ellos, al mismo nivel. La pandemia es una crisis y de una crisis no salimos iguales, sino salimos mejores o salimos peores. Vamos a sacar lo mejor de nosotros, hermanos. Que todo esto nos arranque buenas obras. Eso nos va a ayudar hasta para santificarnos. Hay que sacar de nosotros mismos ese bien que ya tenemos. Ese bien que nos da el Espíritu Santo, el poder movernos, el poder compartir con nuestros hermanos. Hay que acercarnos, hay que estar con ellos. Por ejemplo, podemos hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no de asistencialismo. Con esto no quiero condenar la asistencia. Las obras de asistencia son importantes. La opción preferencial por los pobres, esta exigencia ética social que proviene del amor de Dios, nos da el impulso a pensar y a diseñar una economía donde las personas y sobre todo los más pobres estén en el centro, y nos anima también a proyectar la cura del virus, privilegiando a aquellos que más lo necesitan. Bueno, hermanos, vamos aterrizando todo esto para nuestra reflexión. Vamos a traducir en compromisos concretos toda nuestra reflexión anterior. Este esfuerzo es necesario para no quedarnos en discursos teóricos y buenas intenciones, mucho más cuando se trata de un tema tan importante para nuestra vida cristiana, hermanos. Y aquí tengo dos preguntas que vamos a ir meditando. No ahorita, sino ustedes desde su persona, desde su casa. Hay que ir
meditando estas preguntas a la luz de Dios. ¿Qué vamos a introducir en nuestra forma de vivir para caminar decididamente hacia una opción preferencial por los pobres que se traduzca en hechos, experiencias y compromisos concretos? ¿Qué podemos hacer para que en nuestro ambiente aumente el interés por el otro y la solidaridad efectiva con los pobres? Vamos a ir reflexionando esas preguntas cada quien desde su casa, desde su persona, desde su más profundo ser. Por ejemplo, yo les comparto obras de misericordia, hermanos, pero también dediquemos tiempo a los pobres. Prestémosle una amable atención. Escuchémoslos. Acompañémoslos en esos momentos tan difíciles. Que ellos se sientan que no están solos. Nos decía nuestro Señor Jesús, hay que recordar, decía, cuando hagan un banquete, inviten a los más pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Vamos a poner todo eso en práctica, hermanos. Y hay una frase tan bella que los dejo con esta frase de San Alberto Hurtado. En nuestras obras mostramos al pueblo el saber que estamos comprometidos en su dolor, que comprendemos ese dolor que ellos sienten. Cuando nosotros llegamos a compartir con alguien más pobre, ellos saben que estamos comprendiendo ese dolor tan grande que ellos sienten. Vamos a despojarnos de algo que Dios nos ha dado. Busquemos en nuestra casa. Ahorita vienen tiempos de frío. Donemos cobijas, despensa, alimentos, algún suéter, algún abrigo. Seamos empáticos con nuestros hermanos que más lo necesitan. Sigamos el ejemplo de Jesús. Pongámonos en camino siguiendo esas huellas de Jesús. Y bueno, hermanos, demos gracias a Dios por esta pequeña reflexión tan profunda. Y todos vamos a empezar. Al finalizar esta reflexión, una vez más, la oración nos ayuda a sentir la presencia transformadora del Espíritu de Jesús que habita en nosotros y nos hace más justos, más hermanos, más bienaventurados. Pidamos que el Espíritu inunde nuestro corazón, fortalezca nuestro cuerpo y dé luz a nuestra mente para hacer y estar en los pobres como lo hizo Jesús. Y vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente del Reyes, para que gobiernen a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Pues Él salvará al pobre que suplica y al necesitado que no tiene quien lo ayude. Tendrá compasión con los humildes y salvará la vida a los pobres. Los salvará de la opresión y la violencia, pues sus vidas les son de gran valor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, los esperamos mañana. Dios los bendiga y bonita inicio de semana. Hasta luego.